Crímenes audaces. En Alemania, un robo perpetrado a un banco termina en un enfrentamiento con la policía. La vida de 16 rehenes está en juego. Los investigadores pronto descubrirán que nada es como parece. Crímenes audaces. Los ladrones del túnel de Berlín. En 1989, la caída del muro impactó a la ciudad de Berlín en formas inesperadas. La promesa de una economía de libre mercado hizo su aparición. Y los inmigrantes llegaron en cantidades abrumadoras. Pero el aumento del desempleo recibió a los recién llegados, quienes encontraron la recompensa del capitalismo dolorosamente fuera de su alcance. Sí, mira. Eso es. Así se hace. Con cuidado, vamos. Está bien. Rápido. Khaled al-Barazi fue uno de esos inmigrantes. Un nativo de Siria que había estado trabajando en radiología en un hospital de Berlín. Después de estar en la cárcel por tráfico de drogas, fue liberado en 1993 y no podía encontrar trabajo. Desesperado por dinero en efectivo y sin nada que perder, formuló un plan brillante con el que obtendría millones. Robaría el banco más rico en Sellendorf, un suburbio de millonarios en Berlín. Un plan tan complejo que requeriría de ayuda. Khaled reclutó a sus hermanos Muzafer y Mutaz, así como a su amigo de confianza Dergam Ibrahim. Muy bien. Al igual que Khaled, los hombres estaban sin trabajo. A pesar de que tomaría meses de cuidadosa planificación, estaban ansiosos por recibir su parte. Vamos, llévate eso. El 27 de junio de 1995, cuando tuvieron todo listo, los hombres pusieron su plan en acción. Listo, vamos. A las 10:25 de la mañana, el tranquilo vecindario de Sellendorf estaba por convertirse en el tema principal de los titulares internacionales. ¡Adelante, Vamos, adelante! vamos, deprisa, ¡Rápido! deprisa, vamos. Rápido. Bien, llegó la hora. Muy bien, adentro, Vamos, adentro. chicos, vamos, deprisa. bien, adentro. ¿Qué tipo de cuenta? Empleados y clientes fueron sorprendidos cuando la banda irrumpió en el vestíbulo. ¡Vamos al suelo! ¡Quiero todos al suelo! De manera desapercibida, una cajera activó la alarma silenciosa. La policía estaba en camino. Bettina Ekrod estaba en el banco en el momento. Cuando los ladrones entraron al banco, gritaron que nos tiráramos al piso. Estábamos asustados. Todos se agacharon de inmediato. Ese fue el sentimiento. La banda retuvo 16 personas a mano armada. 7 empleados del banco y 9 ¡Vamos al clientes. suelo! ¿No me escuchaste? ¡Al Mi suelo! mente estaba acelerada. Traté de pensar en formas de salir de ahí con vida. ¿Cómo podía huir o dominar al hombre que estaba armado? Mantuve mi mente ocupada para no entrar en pánico. Traté de mantener el control. El director del banco fue encerrado en su oficina. El asaltante tenía un plan especial para él. Exactamente a las 10:30 a.m., la policía llegó al banco Sellendorf, dejando atrapados eficazmente a los ladrones. Ladrones que ahora tenían 16 rehenes. Martin Textor supervisó la escena. Nuestra primera tarea fue cerrar el área por completo. Nos preocupaba que los ladrones se escaparan y queríamos asegurarnos de que nada sucediera y pusiera en peligro a los rehenes. En menos de 20 minutos, casi un centenar de policías en chalecos antibalas rodearon el banco y evacuaron los alrededores. Oficiales armados revisaron todas las vías de escape, incluyendo un desagüe a 30 metros de distancia. Parecía que el robo de Khaled había salido terriblemente mal.
Escuchen bien. Salgan de la oficina y entréguense. Atrapado adentro, el único medio de escape de Khaled era intentar negociar. A las 11 de la mañana, Khaled liberó a un rehén con una lista de demandas. Pidió un vehículo, un helicóptero y una considerable suma de dinero. Le dio a la policía 6 horas para cumplir con sus demandas. ¿Se encuentra bien? Sí. Temían que después de eso el atacante pudiera empezar a matar rehenes. Die Forderung der Räuber betrug ja 17 Millionen Mark. Eine ganz schöne Stange Geld, habe ich mir gedacht. Und es war klar, dass wir so viel Geld gar nicht auftreiben. Los ladrones pidieron 9 millones de dólares, lo que era una suma imposible. Sin embargo, reunimos tanto dinero como nos fue posible. Con ello, esperábamos que fuese suficiente. La liberada puso al día a la policía con el número de rehenes que quedaban adentro, el número de hombres armados y el tipo de armas que había visto. La lista era intimidante. Tenían un rifle, 2 fusiles, escopetas, 10 granadas de fragmentación rusas, una pistola automática y bombas de humo. Era un arsenal regular. Atacar el edificio no era una opción. La policía no podía arriesgarse a una balacera con rehenes en el interior. En cambio, Textor y sus hombres continuaron siguiendo las reglas. Trataron de abrir las negociaciones con los secuestradores. Khaled se rehusó a hablar con la policía directamente. Habla el director del banco. En su lugar, usó al muy nervioso director del banco como mediador. Necesitamos un... El no poder hablar con los ladrones lo hizo muy difícil. Hizo imposible conocer su estado de ánimo. Ellos quieren un auto y también un helicóptero para todos y... Parecía que Khaled no estaba jugando de acuerdo a las reglas y a la policía se le estaba acabando el tiempo. La policía, siendo optimista, le proporcionaría un helicóptero como medio de escape. Los hombres comenzaron a saquear las cajas de seguridad del banco. Para el momento en que la oscuridad cayó, alrededor de las 7 de la noche, el tiempo iba y venía. La policía aún laboraba para satisfacer las demandas de la banda. Nos preparamos para una persecución. En caso de que los ladrones intentaran escapar, teníamos el helicóptero en el lugar, como ellos lo pidieron. Todo eso tomó mucho tiempo realmente. Hola. A las 8 de la noche, a casi 10 horas de la confrontación, Khaled dijo a la policía a través del director del banco que no esperaría más. Dijo que si no satisfacían sus demandas pronto, comenzaría a dispararle a los rehenes. Cada vez que le pedíamos al director del banco alguna información, la comunicación se cortaba, así que realmente no teníamos idea de lo que ocurría en el interior del banco. Para demostrar que hablaba en serio, Khaled puso a la víctima en la ventana. La policía comenzó a hacer concesiones. Le dieron a la banda un pago parcial, todo el dinero que pudieron reunir a cambio de más tiempo. A las 9:30 de la noche, a casi 12 horas desde el inicio de la confrontación, 2 policías desarmados se acercaron al banco. Khaled les había ordenado entregar, vestidos solo con su ropa interior, 5.6 millones de marcos, unos 2.5 millones de dólares. De repente hubo disparos en el interior del banco y este quedó a oscuras. Cuando escuchamos los disparos, temí que le hubiesen disparado a uno de los rehenes.
La policía temía que al no satisfacer las demandas de Khaled, hubiesen cometido un error mortal. En Berlín, la policía temía que un escenario de rehenes en un banco prominente se hubiese vuelto un escenario mortal. Los medios de comunicación abarrotaron la escena esperando saber algo de los 15 rehenes restantes. Alrededor de las 9:25. A la 1 de la mañana, los ladrones informaron a la policía que los rehenes estaban vivos. Solo le habían disparado a las luces. A pesar de que esto los tranquilizó, pasaron horas de ansiedad sin escuchar alguna palabra de los secuestradores. La policía temía por la vida de los rehenes. Sabían que no podrían esperar mucho más. A casi 17 horas desde el comienzo de la confrontación, la policía recibió una llamada desde el interior del banco. Los ladrones no han estado... El director del banco les dijo que habían pasado casi 2 horas desde que vieron o escucharon a los secuestradores. Era el momento de calma que la unidad de riesgo había estado esperando. Cuando mis policías me convencieron de que podían tomar el banco en un corto periodo de tiempo, con un nivel relativamente bajo de riesgos para los rehenes, entonces les di luz verde que actuaran de inmediato. Y así lo hicieron inmediatamente. A las 3:30 a.m. entraron al banco. Sin saber si se trataba de una trampa, la policía trató a todos como sospechosos. ¡Con cuidado! No podíamos estar seguros de que los ladrones no se habían mezclado con los rehenes, así que tuvimos que asumir que los atacantes podían estar en cualquier parte. Los rehenes fueron absueltos de sospecha y sacados del edificio. La policía creía que pronto tendría acorralada a la banda. Pero a medida que avanzaban cuidadosamente de un cuarto oscuro al siguiente, no encontraban más que cajas de seguridad saqueadas. Parecía que los atacantes solo se habían desvanecido en el aire, llevando consigo millones de dólares. Les tomaría más de 1 hora resolver el misterio. La policía había sido víctima de una elaborada estratagema. La banda había escapado bajo sus propios pies. Nunca pensamos que los ladrones tuvieran una vía de escape preparada. Revisamos todas las vías de escape. Incluso pedimos al Departamento de Sanidad que nos enviaran los planos del alcantarillado de la zona y vimos que la tubería más cercana estaba a 30 metros de distancia. Nunca se nos ocurrió que podrían salir a través del túnel. Nunca se nos ocurrió. En el túnel, la policía encontró las máscaras, armas y trajes de los secuestradores, pero ningún rastro de evidencia que ayudara a identificarlos. Parecía que la banda había logrado el crimen perfecto. Los hombres se escaparon por un Al día túnel. siguiente, la noticia del robo audaz se extendió por todo el país. Mientras la policía trataba de reunir las escasas pistas, la prensa se maravilló ante tan inteligente robo. A los que vivieron la odisea les disgustó que los criminales se convirtieran en héroes. Aunque nadie resultó lastimado, la tortura mental fue de larga duración. La reportera Mechthild Hennicke cubrió la historia. Muchos de los rehenes sufrieron de pesadillas e insomnio. Una mujer dijo que pensó: es todo para mí, voy a morir aquí. La policía pidió ayuda a los rehenes para identificar a sus captores, pero no pudieron. Los hombres siempre llevaron máscaras y rara vez hablaron. No dejaron ninguna pista, ni siquiera una huella dactilar. Las herramientas encontradas en el túnel eran imposibles de rastrear. La camioneta que usaron en el robo había sido robada la noche anterior.
El banco estimó una pérdida de 2.3 millones de dólares. Los más de 3 millones entregados por la policía sumaron un total de 4.3 millones de dólares. La policía supuso que debió tomarles meses construir el elaborado túnel, el cual se extendía desde el banco hasta un desagüe cercano e iba hasta un garaje a unos 200 metros de distancia. Los ladrones tuvieron que haber transportado toneladas de tierra. Una operación de este tamaño levantaría sospechas en el vecindario. Los vecinos revelaron haber visto a 3 hombres entrar y salir del garaje en el mismo auto varias veces al día. El dueño del garaje le dijo a la policía que se lo había alquilado a un hombre hace casi 1 año y medio atrás. Sí. Ayudó a un dibujante a elaborar el retrato. Resultó que la tarjeta de presentación del arrendatario tenía un nombre y dirección falsa. Retratos hablados de los 3 hombres fueron publicados en periódicos y en la televisión. Nada pasó. La policía estableció una línea directa para que el público los llamara con información sobre el robo. Una vez más, no pasó nada. Después de 2 semanas de no llegar a ningún lado, el banco ofreció una recompensa de $200,000. Fue entonces cuando cientos de pistas aparecieron, más de 400 en cuestión de días. Una de las llamadas llevó a la policía a un inmigrante sirio llamado Mohamed Al-Karmi. Ahora tenemos lo del robo al banco. Durante el transcurso de una entrevista de 3 horas y media, Al-Karmi se dio por vencido y admitió su participación en el robo. ¿Estuvo involucrado? A pesar de que no había sido uno de los atacantes, había ayudado a construir el túnel y a transportar el botín. A cambio de un acuerdo con los fiscales, rompió el secreto y reveló el nombre del líder de la banda, Khaled Al-Barazi. Khaled había desarrollado un plan ingenioso, pero necesitaba más que la ayuda de su familia para hacerlo realidad. Por eso reclutó hombres sin trabajo que apenas conocía, como Al-Karmi, para que ayudaran a cavar el túnel. Bien, vamos a ver. Tengan mucho cuidado. Con suficiente mano de obra en el lugar, el plan comenzó a progresar. Mucho cuidado. Eso es. Ibrahim. ¡Hey, Khaled! Bien, aquí estamos. Sin embargo, pasaría más de 1 año antes de que pudieran poner su plan en marcha. Los hombres excavaban todo el día. Para evitar ser detectados, arrojaban camiones llenos de tierra fuera de la ciudad. Khaled pensó cuidadosamente cada detalle de su plan. Obtuvo planos de las alcantarillas y drenajes de la ciudad. Diseñó el túnel para que conectara con la tubería de desagüe a mitad de camino del banco, lo que les ahorró meses de excavación. De menos de 1 metro de diámetro, se detuvo a solo 30 metros de su objetivo. A medida que los hombres excavaban los últimos 30 metros, derrumbes e inundaciones hicieron más lento su progreso. Pero su desesperación los mantuvo excavando, llegando así cada vez más y más cerca del banco. Después de 18 meses de excavación sin parar, el túnel se extendía a más de 200 metros. Finalizaba a menos de 1 metro del piso del banco. Con todo el trabajo duro detrás de ellos, la banda estaba lista para continuar. Los ladrones abrieron un túnel hasta llegar cerca del banco. Desde afuera de la sucursal del banco de Sellendorf, la policía estaba convencida de que se trataba de un robo que salió mal. Adentro, el plan de Khaled funcionó como un reloj. La policía siempre estuvo dándole la ventaja.
De hecho, mientras la policía luchaba por mantener a salvo a los rehenes, Khaled y sus hombres estaban adentro alimentándolos con sándwiches. Khaled había pensado en todo. Como ladrón de bancos, era tan preciso como considerado. Khaled lo planeó para una larga espera, y al prolongar las negociaciones con la policía por más de 16 horas, él y su banda se compraron a sí mismos suficiente tiempo para saquear las cajas de seguridad y salir del banco. Mientras que los miembros de la banda movían bolsas de dinero por el desagüe, la policía aún trataba de idear un plan para finalizar con la confrontación. De vuelta en el garaje y alejados del perímetro de la policía, los hombres separaron parte del dinero y escondieron el resto. Muy bien, toma. Y ten lo tuyo. Gracias. Vamos andando. Gracias. Al-Karmi llegó a casa a tiempo para ver el último capítulo de la confrontación en la televisión. La fascinación de la nación con la historia solo le añadió la sensación de haber logrado el crimen perfecto. Mohamed Al-Razi. Pero el complejo plan se desmoronó cuando Al-Karmi, el forastero, entregó a sus nuevos amigos. Días después de la confesión de Al-Karmi, agentes encubiertos localizaron y detuvieron a Khaled y a sus hermanos. Otros 2 sospechosos fueron detenidos al día siguiente. Aún así, la policía necesitaba la evidencia que probara su participación. Mientras los hombres eran interrogados, los investigadores revisaron sus casas. Encontraron evidencia de que sus sospechosos habían estado gastando una gran cantidad de dinero últimamente y había artículos costosos en su lista de compras. Los sospechosos, quienes estaban desempleados, habían salido a comprar autos de lujo. La policía tenía a la banda bajo custodia, pero aún no habían recuperado el dinero. Les dieron una pista de que aún estaba en Alemania, en el desván de un dentista sirio. Allí encontraron una maleta con 1.5 millones de dólares. El dentista también los condujo a los $650,000 escondidos en 2 cuentas bancarias. Al año siguiente, Al-Karmi y los hombres a quienes entregó fueron a juicio. En última instancia, eran pequeños temporizadores. No tenían el tipo de mente criminal que se necesita para soportar el duro interrogatorio. En el juicio del 16 de abril de 1996, Al-Karmi confesó su participación en el robo. Su cooperación le valió una condena de 6 años de prisión. Khaled Al-Barazi recibió 13 años por planear el robo. A pesar de su cuidadosa planificación, no contó con la traición de Al-Karmi. El resto de su banda también fue condenada. La policía nunca recuperó todo el dinero robado de las cajas de seguridad del banco de Zehlendorf. Millones de dólares escondidos quizás tengan que esperar a la liberación de una pequeña banda de ladrones de bancos que tuvieron un gran plan.